¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. Jornada de 21 grados de temperatura. Se siente un fresco importante. ¿Qué tal, Enrique? Claro, Santiago, mi saludo también a toda la teleaudiencia. Es verdad, una jornada muy agradable y Meteorología anuncia, de hecho, que vamos a tener mañanas muy agradables de aquí y toda la semana. Sí, señor. De cara a lo que va a ser también todo el operativo Cacupé, que ya lo veían ustedes, se va a vivir en vivo a través de Noticias Paraguay. Ya el viernes 22:30, una tremenda cobertura. Vamos a hablar hoy de una cuestión que es bastante interesante, que va a ir marcando un poco, Enrique, el ritmo de una persona que va a tener que hacer durante más de 2 meses, en realidad, porque la intervención duraría unos 3 meses y algo, no solamente de una especie de investigadora de lo sucedido en el municipio de Ciudad del Este, sino que también va a tener que hacer de intendenta municipal. Asimismo, esta semana pasó absolutamente de todo, desde distintas definiciones de cuál va a ser el trabajo de la interventora de Ciudad del Este. Decían, no, ¿por qué ya una intervención si ya se presentó una renuncia? Si ameritaba o no que la renuncia se tome como tal y ya se llame luego a elecciones, lo que hicieron los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Por qué? ¿Qué otra función podría tener la interventora que no tiene la Fiscalía o que no tiene la Contraloría? Bueno, hay un montón de funciones, pero ¿por qué se intentó generar esa confusión? ¿Fue una confusión real la que hubo o fue la intención de meter un tema para evitar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este? Vamos a hablar también esta noche, por supuesto, de la intervención aprobada, de la renuncia presentada por Sandra MacLeod y todo lo que generó además eso. Ya hay un libelo acusatorio contra los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ese fue el debate en la última parte de la semana pasada respecto a saber qué amerita o no un juicio político a los 3 ministros de la Corte, cambiar totalmente la justicia electoral. Fuimos al Senado a preguntar a los parlamentarios y quedó un poco definido el panorama político de quiénes quieren que continúen y quiénes quieren que se vayan. Y sobre todo teniendo en cuenta que en un primer momento los ministros del TSJE pretendieron justificar lo que habían hecho desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero luego, cuando quedó evidenciado el prevaricato, lo que claramente es un prevaricato, por lo menos a juzgar por la manera en la que actuaron, contrariando el orden constitucional, atropellando las normas vigentes, no respetando lo que dice la Ley Orgánica Municipal, que es el organismo que básicamente regula el funcionamiento de los municipios y establece que la renuncia debe ser tratada, aprobada o rechazada por la Junta Municipal. El TSJE dijo, no, esta es una prerrogativa nuestra y el acto voluntario no podemos nosotros desconocerlo. Por eso, no solamente aceptamos la renuncia de Sandra MacLeod, sino que además ya convocamos a elecciones. Estaban tan convencidos en un primer momento que parecía que se iban a plantar en esa idea, pero finalmente evidenciaron aún más esa irregularidad en la forma en la que administraron durante este tiempo esa situación en particular que tuvieron que retroceder. Totalmente, totalmente. Algunos dijeron no, cuando se retrocedió ya se corrigió el error. Absolutamente no. Lo que pasó fue que al retrotraer la acción, lo que hicieron fue reconocer que cometieron un error. Primero, haber resuelto algo a la madrugada, justo en el día en que se resolvía la intervención de la municipalidad en la Cámara de Diputados. ¿Por qué actuaron de forma tan rápida? ¿Cuál era el apuro? ¿Evitar acaso la intervención? Después toman la decisión y ellos mismos no saben justificar, no porque hubo una acción de inconstitucionalidad, no porque es una prerrogativa. Sí, dice que hay que aceptar la renuncia, pero no estamos nosotros de acuerdo con eso. ¿Y quiénes son los ministros del TSJE para resolver si están de acuerdo o no con una ley y directamente dejar de cumplirla? Y al corregir la acción, ¿qué es lo que hacen? Reconocen totalmente lo ocurrido. La justicia electoral tiene que ser una institución que genere confianza, tiene que tener la máxima confianza. Diputados pueden equivocarse todo el tiempo, lo hacen. Senadores se equivocan todo el tiempo. La justicia electoral tiene que ser casi inmune a los errores. No puede demostrar errores y fragilidades y desconfianzas como la que demostraron en los últimos días. Vamos a compartir el primer material de esta noche, un material que tiene que ver precisamente con qué es lo que definieron senadores, diputados, el Poder Legislativo, básicamente qué es lo que piensa de la decisión tomada respecto a la intervención y respecto a la situación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así mismo, preguntamos y es muy claro más o menos cuál es el panorama político, qué sector
no quiere y qué sector quiere el juicio político. Y sobre todo, ¿de qué manera toman el planteamiento que les hacemos con nuestro compañero Ricardo Alderete en el Congreso? Sí. Algunos lo toman tratando de ridiculizar incluso la situación cuando estamos hablando de un hecho de tremenda importancia. Así mismo, así mismo. Ya hay un nivel acusatorio, vamos a hablar de eso también esta noche. Algo tan importante como cambiar a los tres, a la máxima autoridad electoral, lo tomaron de esta manera, fíjense. Están todos hablando por teléfono, mira, fíjate cómo... Con Antonio Barrios, vamos a ver si podemos hablar un ratito. Senador, ¿crees que amerita un juicio político al TSJE? No, yo creo que actuaron en función a sus funciones, ¿verdad? No amerita. Inclusive si violaron artículos de la Constitución. Es muy discutible, ¿verdad? Tenemos que ver, tenemos que estudiar, tiene que el equipo jurídico que nos asesora a nosotros darnos un dictamen. De hecho, es irregular lo actuado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el caso de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo que hizo con relación a la intendenta Magleo de Zacarías fue irregular. Ellos de ninguna manera podían involucrarse y darle, por ejemplo, el permiso que le dieron. Ella presentó un permiso, el TSJE le dio cuando que eso tendría que haberle dado la Junta Municipal. 9:20, 9:20 está llegando el presidente, ahora vamos a decirle que está al límite. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Bien. Venimos a recibirte ya, capaz. Vamos, ¿En serio? Vamos a caminar juntos. Mira, pero son las 9:20, al límite. Sí, al límite, sí, pero hace rato me detuvieron, ¿viste? ¿Crees que amerita un juicio político al TSJE? Yo creo que los integrantes del TSJE se apresuraron, pero un juicio político creo que se tendría que analizar con mayor detenimiento. Obviamente, se sabía ya en ese momento que la señora Magleo no tenía los votos, que iba a haber la intervención, porque mucho tiempo ellos estuvieron tratando de que no exista la intervención, de tratar de tener los votos necesarios. En ese momento ya sabían que no tenían, que se iba a intervenir como después fue y como corresponde, que se intervenga con graves hechos de corrupción que se han denunciado de toda la era Zacarías y en el clan Zacarías en Ciudad del Este. Entonces, por eso fue que acude al TSJE para que le dé su permiso, ¿verdad? Y obviamente buscando con esto la impunidad. Yo creo que es un precedente demasiado claro de prevaricato y qué garantías electorales podemos tener con estos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿no? Y básicamente prevaricato quiere decir que se violó la Constitución, la ley ya sabían, ¿verdad? Y está bien, ya está aprobada la intervención, que siga su curso, que se haga lo más justa posible, que no se invente nada, que se revisen los documentos y bueno, y que sea el resultado que fuere, ¿verdad? Y la verdad que hay un resquemor muy fuerte de parte del señor presidente contra Honor Colorado, eso es palpable. Él mismo operó para la intervención de Ciudad del Este. Y a mí me llama mucho la atención que se estudiaron 6 intervenciones y solamente fuera aprobada la de Ciudad del Este, ¿verdad? El Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse, no puede ser juez y parte, porque el Poder Ejecutivo es el que nombra el interventor. Ya terminó la interna política dentro del Partido Colorado, ya Honor Colorado demostró lo que fue capaz es hacerlo presidente de la República del Paraguay, porque sin los votos de Honor Colorado, Mario Audo no iba a ser presidente. Buen día, senadores. ¿Puedo hacer una encuesta así general, aprovechando ya que estamos todos reunidos acá? Acá. ¿Quién es el líder acá de la bancada? El líder de la bancada fraterna acá es... El vocero. Enrique. El vocero de la bancada. No, vamos a hacer una cosa. Depende. Voy a distribuir la palabra. Ah, ok. La pregunta es, ¿amerita o no un... La pregunta. ¿Amerita o no un juicio político al TSJE? Tiene la palabra Riera. Ahí está, Riera. Le cedo la palabra al doctor Barco. Oye, me entrevistaste por eso. Claro, él ya respondió. Tiene la palabra Dionisio Amarilla. Paso, estoy festejando todavía los goles de Olimpia. No razono.
Yo creo sinceramente que se actuó dentro del marco de sus competencias. Si no hace daño a nadie porque puede revocar sus actos, que es una de las esencias del derecho administrativo, y no causa agravio a nadie, no se merece un juicio político, ¿verdad? Riera y Barrios por el no. En el marco institucional creo que ha actuado. Pero allá el presidente está... Ya pidiendo, parece que ustedes saben. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, yo... ¿Qué es lo que quiere que te diga así? ¿Amerita o no un juicio político? No, yo creo que no, porque... Yo estoy de duelo porque Olimpia es campeón. Estaba haciendo una encuesta general nomás si ameritaba o no el juicio político al TSJ. ¿Cómo está la encuesta? Y ahí dicen no, hay un 4 rotundo ahí, en esa bancada, en esa línea. Entonces, yo me voy a adherir a la mayoría. Hace rato dijo que había que analizar. Creo que se tendría que analizar con mayor detenimiento. Claro, hay que analizarlo. Senador, ¿juicio político al TSJ sí o no? ¿Amerita o no? Bueno, yo creo que fue una decisión errónea, pero estamos conversando. No quiero adelantar una respuesta porque tenemos que hablar dentro del partido primero. Senador, ¿amerita un juicio político al TSJE? ¿Amerita un juicio político al TSJE? Disculpame, grité mucho, campeonato. No, nomás, ¿sí o no nomás? Grité mucho, no tengo voz. Senador, ¿sí o no? ¿Juicio político al TSJE? Limpia, campeón. Bueno, cuando decimos que es un chiste a veces la Cámara, no nos equivocamos, es un chiste. Sí. Con un tema tan delicado y que lo toman de esta manera porque en realidad es un hierro caliente. O sea, lo que hoy está pasando con la decisión que se tiene que tomar de enjuiciar o no políticamente a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, habiendo ellos prevaricado, es claramente un hierro caliente. Y así se puede ver en este recorrido que hicimos por el Congreso. Queda claro la opinión de los de Honor Colorado, ¿verdad? El senador Barrios, Enrique Riera, monjes que, digamos, se hicieron cargo y optaron por el no, digamos. Ellos están en contra de un juicio político, dicen que no hubo prevaricato, que se actuó en el marco de la ley y que todo fue regular. Digamos, lo de Blas Llano, que aquí no quiso hablar con Ricardo, con el micrófono de AAM, ya lo había hecho antes, dijo que no estaba de acuerdo tampoco. O sea, tampoco es de extrañarnos que Blas Llano esté en la misma línea que el liderazgo de Horacio Cartes, ¿verdad? El caso de Frente Guazú queda claro que sí están de acuerdo. Desiree Masi, del PDP, dijo que sí está de acuerdo. Tengo entendido que los de Patraquería también. Y los liberales que, decía Busarquis ahí, que están esperando decisiones del PLRA. Lo que se sabe es que mañana podría haber novedades importantes del PLRA. Se aguarda una postura institucional, incluso modificando el propio nivel acusatorio. Del me encantaría saber, más allá de la gambeteada de Beto Velar, ¿qué piensa la bancada Añetete, por ejemplo, respecto al juicio político a ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Sí, porque tuvieron, digamos, Juan Ernesto Villamayor, el ministro del Interior, dijo que ya no estaba de acuerdo con continuar con la intervención. Decían, ya no es necesaria la intervención. Sin embargo, los 14 Añetete en diputados continuaron con la línea de sí a la intervención. Entonces, es como que vemos ahora, en diputados es casi más factible que corra un eventual juicio político, pero la decisión final de ser los jueces de la historia tendrán los senadores. Y precisamente preguntamos, o más que preguntar, hicimos un análisis respecto a por qué estamos hablando de un juicio político a ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cuáles serían los argumentos? ¿Cuáles serían las causales? Existiendo incluso ya un libelo acusatorio. Asimismo, un libelo acusatorio que menciona principalmente el prevaricato, el que los jueces, en este caso de la justicia electoral, se hayan saltado a una autoridad como la Junta para favorecer a alguien en una situación que era la que se esperaba para el martes. Y vamos a ese material. A favor de la intervención, 58 votos, en contra 1, en blanco 19 y 2 ausentes. Queda intervenida la Municipalidad de Ciudad del Este. La pregunta que surgió luego del desenlace de la aprobación a la intervención del municipio de Ciudad del Este
es ¿por qué plantean un juicio político al Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Qué fue lo que hizo? Los ministros Jaime Bestart, María Elena Guapenca y Alberto Ramírez Zambonini actuaron con una rapidez inusitada luego de que se diera a conocer la renuncia de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra MacLeod. Voy a dar un paso al costado. Actuando de oficio, pero de un oficio que incluso no les corresponde por ley. Aceptar la renuncia antes que la propia Junta Municipal siquiera la trate. No solo la aceptaron de inmediato sin siquiera haber pasado 24 horas de que Sandra MacLeod renunciara, sino que además convocaron inmediatamente a elecciones municipales para Ciudad del Este. Esta medida sorprendió. ¿Por qué tanto apuro? La resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral violó normas legales básicas, entre ellas artículos de la Ley Orgánica Municipal, de la ley que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y municipales e incluso lo dispuesto en la propia Constitución Nacional. En el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal está estipulado el procedimiento a realizarse en caso de renuncias, donde claramente señala que debe ser primeramente tratada, aceptada o rechazada por la Junta Municipal. Sin embargo, poco y nada importó eso al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que decidió atribuirse primeramente la función que corresponde en exclusividad a la Junta Municipal. Lo curioso es que la propia intendenta Sandra MacLeod hace referencia al artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal al presentar su renuncia. Y es ese el mismo artículo que viola el Tribunal de Justicia Electoral al pronunciarse y aceptar su renuncia antes del órgano que por ley tiene la facultad y el deber de hacerlo, la Junta Municipal. Además, también violaron el artículo 11 de la Ley 3966/10, que faculta al cogobierno municipal activar el mecanismo legal y constitucional al referir que la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, podrá destituir al intendente o a la Junta Municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones dentro de los 90 días siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el tribunal convocó a elecciones sin siquiera haber pasado un día de la renuncia de la intendenta, ni 12 horas siquiera de la aprobación de la Cámara de Diputados a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Vuelve la pregunta: ¿por qué tanto apuro? ¿Deseaban con eso frenar la intervención? ¿Por qué convocar a elecciones municipales? Así ingresaba Rodolfo Friedman con sus seguidores. Un caso similar se dio el año pasado. En aquella ocasión, se trataba del entonces gobernador del Guairá, Rodolfo Friedman, actual senador, quien supuestamente había renunciado al cargo, pero que luego dijo que la firma de su renuncia no era suya. A partir de ahí, toda una serie de eventos se sucedieron. Y por supuesto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral de por medio. El Tribunal Superior de Justicia Electoral designó a un juez para que diese cumplimiento a la resolución que dejaba en manos de la Junta Departamental de considerar que Friedman siguiera siendo el gobernador o que directamente asumiera Óscar Chávez, aceptando en aquel entonces las atribuciones de la Junta Departamental, pero desechando actualmente la facultad de una Junta Municipal, en el caso que hoy los tiene pendiendo de una cuerda a los ministros Jaime Bestart, María Elena Guapenca y Alberto Ramírez Zambonini. Muchas más sombras que luces
y muchas más dudas que transparencia, dejan estos últimos episodios que, si bien fueron precedidos por el logro ciudadano de haberse aprobado la intervención del segundo municipio más grande e importante del país, le queda al mismo tiempo a la ciudadanía un sabor agridulce por la forma en que actuó el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y ahora queda esperar cuál es el siguiente después de toda esta historia. Y de esto vamos a hablar. Sobre esto vamos a debatir con el diputado Justo Zacarías de la ANR, quien ya está con nosotros en el set de AM, y con el diputado Edgar Acosta del Partido Liberal Radical Auténtico. Las causales son parte de lo que veíamos recién en este informe que les presentábamos, pero sobre lo que vamos a debatir a la vuelta de la pausa. Y también esta noche nos va a acompañar la doctora Carolina Llanes, interventora designada por el Poder Ejecutivo para administrar durante este tiempo la municipalidad de Ciudad del Este y además investigar todos los hechos que en este caso están denunciados. En 2 minutos estamos de vuelta en vivo a través de Noticias Paraguay en esta edición de AM. Ya venimos. Ya nos acompañan en este bloque del programa el diputado Justo Zacarías y el diputado Edgar Acosta. Diputado Zacarías, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santi. Gracias por la oportunidad de estar en contacto con la audiencia. Gracias por acompañarnos. Diputado Edgar Acosta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un gusto compartir contigo, con la teleaudiencia. Saludos a Justo también. Te preguntaba... A Edgar también un gran abrazo. Sí, señor. Te preguntaba cómo estaba hoy la puja en la Junta Municipal respecto a la aceptación o no de la renuncia de Sandra MacLeod. Originalmente era un 7-5. 7 que iban a jugarse por no aceptar la renuncia, y como que en las últimas horas da la sensación que se movieron un poco esos números, Justo. Bueno, esos 7-5 por no aceptar la renuncia, discúlpame si te corrijo un poco, yo lo escuché al concejal Miguel Prieto, por ejemplo, el miércoles pasado, un poco después, el jueves, hablar de que ellos aceptarían la renuncia. O sea, hubo una ida y venida, pero bastante complicada, 8-4, 7-5, 6-6, etcétera. Pero realmente hoy parecería de que hay 6 a favor de aceptar rápidamente la renuncia, nominar un interino, con eso ya empezar el proceso electoral, y parece que hay 6 que yo no les escucho decir vamos a rechazar la renuncia. Hasta ahora no les escuché decir eso, por lo menos no hubo trascendidos, pero sí dicen que vamos a ver, vamos a esperar. Pero creo que la jugadita es llevar hasta después del 18 de diciembre. ¿Y cuál es el interés que perciben ustedes o que manejan en cuanto a información sobre el por qué no quieren aceptar la renuncia de Sandra Zacarías? Vos hablabas del botín, cuando hablabas en la Cámara hablabas del botín, y le preguntaba esto a algunos de los concejales y ellos me decían, pero ¿quién quiere tomar ahora la Municipalidad de Ciudad del Este en las condiciones en las que está? Ahí están llenos de deuda, ahí están con inconvenientes de pago, ahí están con irregularidades judiciales, ahí está con gente que a través de resoluciones judiciales ahora tiene que reincorporarse o tiene que ganar de alguna manera estabilidad. Hoy es un escándalo tomar, me decían algunos concejales, y nadie querría administrar en esas condiciones el tiempo que queda. ¿Por qué ustedes en contrapartida dicen no, se quieren quedar con el botín? Bueno, pero porque mienten, Santi. Ellos quieren simplemente llevar esto hasta el 18 de diciembre de alguna manera, de tal forma que el 19 de diciembre puedan elegirse entre ellos quién va a ser el intendente de Ciudad del Este. Hay audio, hay trascendido, hay asesores de ellos hablando al respecto. Eso está demasiado claro, eso solamente no lo ve quien no lo quiere ver. Pero ¿vos administrarías un municipio en estas condiciones, por ejemplo, faltando 2 años para finalizar y teniendo que manejar en condiciones en las que no sabes cómo se llevó adelante la administración propiamente? ¿Tomarías vos una administración así? Bueno, yo tengo un poco de conocimiento de lo que es el municipio de Ciudad del Este. Yo no soy administrador, pero evidentemente yo no puedo negar que en corrillos de familia hablamos de la administración municipal, y con Sandra
intercambiamos algunas ideas, a veces impresiones, y yo lo tomaría con absoluta tranquilidad. La Municipalidad de Ciudad del Este no tiene ningún problema. Es cuestión de sentarse, administrarla, todo sobre ruedas, tranquilamente. No tiene ningún problema, decís. No, ninguna administración deja de tener algún problema. Ninguna administración deja de tener algún problema, pero tienen los problemas absolutamente naturales de cualquier otra administración, incluso te lo diría mucho menor. O sea, ¿vos crees que esta cuestión definitivamente es única, estrictamente política? No hay ninguna razón que amerite ni la intervención ni el estudio de la situación de Ciudad del Este, es solamente una cuestión política. Absolutamente, esto es una cuestión política. Quien quiere estudiar la situación y quien quiere auditar, quien quiere mirar, quien quiere ver, puede hacerlo dentro del marco de la ley con absoluta tranquilidad. ¿Cómo tomaron cuando el presidente de la República dio a conocer el nombre de la persona que intervendría, el nombre de la doctora Carolina Yanes? Tenemos referencias de amigos, de conocidos, de personas, que es una persona que te deja transmitir seriedad, te deja transmitir responsabilidad, nos genera esperanza que pueda hacer un trabajo serio y responsable. Sabemos que también hay cuestiones políticas y quien lo nombró ha tomado posición clara y precisa en este tema sin conocer los detalles. Vos sabés mucho más que Mario Audo Benítez respecto de los temas de la intervención. Entonces, eso sí nos genera duda. ¿Quién lo nombró? La señora parece ser, o por lo que escuchamos por lo menos, de una señora seria. O sea, vos decís que Mario Audo ni siquiera tiene conocimiento cuál es la cuestión que se debate acá y dijo, acá hay que intervenir, celebro esto, aplaudo y voy a estar en la plaza. Así lo dijo él al bajar de su viaje a Italia. Pero por eso digo, ¿vos creés que es sin conocimiento de causa? Absolutamente. ¿Y en qué te basás para creer eso? ¿Y por qué sé? ¿Vos hablaste con él y él desconoce el tema? Yo no hablé con él, justamente porque no hablé con él, porque a lo mejor podría ser uno de los que le podría haber explicado algo. Le podría haber explicado a la intendenta, le podría a lo mejor haber explicado a Javier, o le podría haber explicado el asistente de Sandra, el asesor jurídico, etcétera, etcétera. Él no tiene conocimiento de la carpeta de la intervención. ¿Y vos cómo ves, diputado Acosta, esta cuestión de la intervención? Porque al final, el único municipio que se decidió sea intervenido es el municipio de Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque era el único que tenía elementos concretos por la cuestión de la presión ciudadana, la presión mediática que se pudo haber dado. ¿Por qué crees que era necesario intervenir el municipio de Ciudad del Este? En primer lugar, desde el 2016 vengo sosteniendo que el municipio de Ciudad del Este tiene que ser intervenida, mejor controlada, porque cuando hay una falta de control, cuando las instituciones encargadas constitucionalmente no lo pueden hacer a través de un plan anual de auditoría, cuando los informes que piden los concejales no son contestados, cuando hay indicios suficientes de que falta más, soy convencido que tenía que haber intervención, aquella vez lo perdimos. Ahora voté en el mismo sentido, convencido de que es necesario, pero también coincido que lastimosamente en este escenario se tomó como una cuestión netamente política al dejar la posibilidad de que otros 5 municipios sean intervenidos. Yo voté en consecuencia de lo que yo creo que cuando hay incertidumbres, cuando amerita más control, hay que dar la posibilidad de un mejor control a través de la intervención. Total, la intervención no es destitución. Y lastimosamente, hay que decirlo con total honestidad, creo que pudo haber habido como un pacto político entre colegas en el sentido de, bueno, este es el municipio mediáticamente está el tapete, que tiene más repercusión, y a mí me hubiera gustado que los 5 municipios restantes también se hayan intervenido. Pero, ¿crees que, a diferencia de lo que podría pensar justo, crees que la no intervención de los demás municipios y la intervención del municipio de Ciudad del Este fue una cuestión de mero pacto político, o considerás que sí tenía causales concretas de intervención Ciudad del Este, lejos de lo que pareciera una persecución para ellos? Bueno, había que aclarar. O sea, coincido en el sentido de que los otros también tenían que haber sido intervenidos por Ciudad del Este. Del 2016, cuando tuvimos aquel pedido de intervención, hicimos todo lo humanamente posible, hasta técnicamente, que tenía que ser intervenido. Independientemente de que se le dé ese ropaje de una persecución política, Ciudad del Este merecía ser intervenida. ¿Por qué tanto recelo a la intervención? Porque la intervención, a diferencia de repente que cuando mencionamos la Contraloría o la Fiscalía, que lo que estaban
en contra de la intervención decían, bueno, la Fiscalía está controlando, la Contraloría. La intervención tiene una posibilidad magnífica en el sentido que la señora interventora, que tenemos las mejores referencias sobre ella, puede ella llegar con su equipo, no tiene la potestad de pedirle a nadie, pero puede incursionar más fuertemente que de lo contrario haría la Contraloría y la Fiscalía desde afuera. Por eso la intervención es importante. ¿Vos compartís eso, Justo? ¿Crees que el rol de la interventora tiene una cancha mucho más abierta que el de la Contraloría o el del Ministerio Público inclusive? No. Para comenzar, la auditoría, la intervención va solamente sobre los puntos cuestionados. No va sobre la administración como por un todo. Como puede ir una auditoría de la Contraloría, como puede ir la Fiscalía, puede ir el Ministerio Público, en fin. Cualquiera de los otros estamentos es mucho más completo. Hoy, y no tenemos que confundir, y me parece que eso es lo que confundimos mucho, es intervención con auditoría. En el caso Ciudad del Este se le ha brindado una oportunidad mucho mejor todavía a la población y a la transparencia. Sandra renunció. A Sandra renunciar era simple, es solo aceptar. Y aquellos que cuestionaron la administración de Sandra, hoy ya hubieran estado como interinos y podrían haber estado llamando a la ONU a venir a auditar Ciudad del Este. Pero no quisieron. ¿Por qué? Porque quieren esperar el 18 de diciembre para entre cuatro paredes elegir quién va a ser el intendente de Ciudad del Este. Yo creo que, a ver, si me permitís, Santiago, yo creo que hacia donde lleva el colega Zacarías es una cuestión netamente política, ¿verdad? El hecho de que también los concejales seguramente tienen sus intenciones para que ellos puedan terminar el mandato, pero independiente de eso, la intervención amerita una cuestión constitucional y lo votamos en consecuencia. Yo creo que la intervención con una señora como la señora Llanes, que conocemos su capacidad y su objetividad, eso también realce a la designación, ¿verdad? Porque en Paraguay nos conocemos todos. O sea, y va a llevar adelante justamente los puntos que son cuestionados, va a echar luz, y es un municipio tan importante, ahí no va a dar el detalle de si efectivamente esta es una persecución política o no. Entonces, por eso la intervención es importante y hay que apoyarlo, porque si tratamos de desviar la atención en el sentido de desmeritar la intervención, sencillamente estamos diciendo, bueno, no queremos al final que nos controlen. La intervención significa ir a sentarse a ver si el estacionamiento que dicen que se tenía que haber recaudado, seguramente a través de un muestreo, un análisis, una entrevista, también es auditoría. También es auditoría. No solamente hay administrar recursos humanos y presupuestos, sino es efectivamente corroborar si la denuncia, eso va a dar mucha importancia, mucha luz inclusive, suponiendo que pase el 19 de diciembre y los concejales asuman. Lo mismo va a ser importante. Y vamos al otro escenario, suponiendo que renuncie o le acepten la renuncia y elecciones, lo mismo el que administre va a tener una observación mucho más amplia y objetiva de lo que estuvo pasando en todos estos años. ¿Es cierto que el municipio de Ciudad del Este tenía algunos directores o administradores que no podían ser removidos por mandato judicial? Directores o administradores del municipio desconozco. El otro día me decían los concejales que se llegó al punto de recurrir a la justicia para que por medio de determinadas acciones no se le pueda sacar a determinada gente, al secretario de la Junta Municipal. Bueno, ese es diferente. El secretario de la Junta Municipal es electo por una determinada mayoría de la Junta Municipal y después tiene un proceso de sustitución que los concejales municipales actuales quisieron violar. Y entonces ese secretario entró en la justicia y no permitió esa remoción irregular que quería cometer la Junta Municipal. Te lo cuento a grosso modo, porque realmente no conozco el detalle de la cuestión. Eso sí, ahora funcionarios municipales no. Pero justo lo que yo no entiendo es, lo que me da la sensación es un doble discurso, porque por un lado hay un discurso de transparencia. Vengan acá, vean cuando quieran, auditen cuando quieran, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Pero con el paso de este tiempo nos dimos cuenta que el municipio tenía acciones metidas por medio de diferentes jueces, evitando que entre la Contraloría en algún momento, ya teniendo en el 2010 una inconstitucionalidad, había sido que le permitía derogar, dejar sin efecto un artículo en particular. ¿Por qué echaban mano de tantos recursos judiciales para poner trabas a los mecanismos de control? ¿O por qué, por ejemplo, y te pregunto esto como parte de la familia, y conocés Ciudad del Este, sos diputado por Alto Paraná, ¿por qué, por ejemplo, el municipio, si uno mira
la cantidad y calidad de información que subía al portal hasta que cambió el gobierno era totalmente diferente. Ciudad del Este no tenía prácticamente información subida a la web y pública hasta el momento en que se da el cambio de gobierno y ahí empiezan a subirse un montón de cosas. ¿Por qué se daba ese nivel de tranquilidad y relajo respecto a lo que debería ser un criterio de transparencia? ¿Y por qué como que venían preparando el terreno con diferentes acciones judiciales? Bueno, yo no conozco los detalles de la administración municipal, ¿verdad? Vos me hablas de la página web y compañía, yo te voy a mentir si yo te digo algo al respecto. Pero sí te puedo decir una cosa, y te invito, y me encantaría que lo hagas, que agarres y veas y sortees 3 o 4 municipios importantes del Paraguay y verifiques cuántas veces estuvo la Contraloría en los últimos 10 años. ¿Y cuántas denuncias fiscales tuvieron? ¿Cuántas denuncias fiscales levantaron? ¿Qué aprobación del Tribunal de Cuentas tienen? Y vas a encontrar que Ciudad del Este, de lejos, es el municipio más investigado del Paraguay. Porque esto ha venido sucediendo desde hace muchos años, ¿cierto lo que dice Edgar? Hace 2 años, probablemente estamos batiendo un récord mundial, ¿verdad? El único municipio que se ha pedido intervención en 2 oportunidades en un mismo periodo. Pero es el mismo municipio que tuvo un récord de cantidad de pedidos de intervención, pero tiene un récord de cantidad de barreras de intervención también. ¿Por qué? Y porque se considera justo. El tema de la Contraloría versus el Tribunal de Cuentas es una cuestión que tienen que arreglar el Tribunal de Cuentas con la Contraloría, no tenemos que arreglar, no se tiene que arreglar en el municipio, pero no tiene que arreglar por el Ejecutivo. Nosotros, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, casi todos los ministerios y casi todos los la gobernación, no es solamente el municipio de Ciudad del Este. ¿Y por qué? Si no hay nada que esconder. Es que es muy mal interpretado. Lo que se busca con aquella acción de inconstitucionalidad no es estar contra la Contraloría y que la Contraloría se le prohíba auditar a la Contraloría, es que se le permita juzgar al Tribunal de Cuentas. Un administrador hoy está administrando, termina su periodo o termina su año fiscal y dice, yo quiero que me juzguen. Y le juzga al Tribunal de Cuentas. Que alguien en algún determinado momento dijo, no, en un programa parecido que estuve hace una semana, dijeron, no, el Tribunal de Cuentas solamente juzga papeles. Falso. El Tribunal de Cuentas va con forenses, va con peritos, va con ingenieros, va con arquitectos, contadores y revisa toda la administración de cabo a rabo. Y le invita a la Contraloría a formar parte de la acción. ¿Por qué vos decís que no? Y el Tribunal de Cuentas no tiene la capacidad desde el punto de vista logística ni profesional para auditar. Eso es una falacia, es algo que no tiene. La Contraloría, y es más, ahora yo soy un crítico de la Contraloría de la administración de García, deja mucho que desear. Yo creo que en todo este tiempo, en esta administración, no es garantía de transparencia. Esa es una realidad. De todas maneras, la Contraloría dispone de profesionales de primer nivel y que sí pueden auditar a profundidad. El Tribunal de Cuentas tenemos que modificar porque recurren a eso y yo estoy seguro que los que esgrimen algunos intendentes, no, lo que pasa es que los concejales de repente no aprueban, entonces yo quiero que sea cosa juzgada, algunos administradores de ente. El Tribunal de Cuentas, yo te aseguro, y hay que hacer, y desafío esta noche que de repente en algún momento la Fiscalía haga una investigación de estos jueces que forman parte del tribunal. Ahora hay que ver si su riqueza se condice con lo que efectivamente, porque analizan desde el punto de vista de forma, la mayor parte. De forma estamos hablando desde el punto de vista que esté presupuestado y esté la documentación. La Contraloría, vamos a suponer que el Tribunal de Cuentas le llega una documentación de que se hizo una escuela en un municipio determinado. Bocayatí de Legagüí, que estuvo en el ojo de la tormenta y que fue rechazado. Si está documentado, si está presupuestado, probablemente el Tribunal de Cuentas se queda ahí. La Contraloría puede verificar si efectivamente está la escuela ahí. O sea, hay una diferencia y tenemos que ir señalando de lo que... Y tal vez tengamos que modificar la ley. Yo propondría, estoy con colegas trabajando, de que el Tribunal de Cuentas después juzgue después de que la Contraloría haya entrado. Si uno quiere santidad o transparencia, y eso le digo a Justo y cualquiera, no hace tampoco falta que la Contraloría se vaya a auditarte en tu plan anual de auditoría. Si vos sos transparente, vos mismo podés presentar a la Contraloría tu informe y decirle, vengan acá a auditarme. O sea,
La transparencia es la base de todo el sustento de la democracia. Entonces, ¿Y a vos te parece que Ciudad del Este no mostró Ciudad del Este- intenciones de transparencia durante este tiempo? Ciudad del Este no mostró, y a mí en el 2016, que yo formé parte de la comisión especial, la señora intendenta en ese tiempo era muy evasiva en sus respuestas. Cuando me mostraba a mí en forma particular, mira la Contraloría que entró, ¿qué es lo que yo hago? Entro y efectivamente hizo la auditoría, controló, pero a pedido de parte. O sea, luego tenés que dejar las manos abiertas a la Contraloría. No tiene la capacidad logística y probablemente el recurso humano para auditar todo. O sea, en el 2017, por ejemplo, que justo estuvo conmigo en la Comisión Especial de Contraloría, 43 instituciones auditaron, de los más de 200 que puede. Pero agarraron las más grandes porque no tiene. Pero tiene que haber esa posibilidad que la Contraloría diga, bueno, voy a entrar a Ciudad del Este y no se encuentre con que esta había sido con una acción de inconstitucionalidad. Entonces, a mí particularmente en el 2016, que estuve en la cancha, digamos, analizando profesional, no me inspiró confianza. Tal vez en ese entonces la intendenta también eran otros tiempos y tenían un poder político mucho más fuerte y tenían los votos, ¿verdad? No en este momento, yo no participé en la reunión, pero cuando nace ese Santiago y la audiencia acá, justo que nosotros tenemos mucha diferencia, pues llevamos un trato cordial como tiene que ser, argumento contra argumento, es que nos mostró la transparencia. El municipio de Ciudad del Este, gran parte de su discurso del 2016, y vuelvo a recalcar porque yo estuve en el campo ahí, era persecución política. Todos dicen que nosotros no somos transparentes, estamos administrando de la mejor manera posible, hablaba del progreso de la ciudad, que probablemente haya crecido también, ¿verdad? Pero lo que uno no tiene que nunca es ser reacio a un control, porque el dinero que manejan es el dinero del contribuyente. Disculpame, Santi, Sí. solamente una pequeña complementación a lo que dijo Edgar, porque no quiero que quede en el tintero. Él habló de que el Tribunal de Cuentas se va a revisar los papeles, están en el presupuesto, está todo bien. Mentira. Va con peritos, va con los mismos peritos de la Fiscalía de Delitos Económicos, revisa metro por metro, obra por obra, Casos aportes excepcionales sociales. serían, ¿no? No, por lo menos yo fui juzgado en 2 o 3 ocasiones y así fue. Revisaron, van, verifican. Veamos recursos humanos que cuenta el Tribunal de Cuentas y te vas a dar cuenta que no tiene. Seguramente no conozco se los llevan- detalles, pero también estoy de acuerdo en que hay que revisar esa cuestión y tenemos que sacar ese limbo que existe hoy y que nos lleva a estas acciones e Pero interpretaciones. la sensación nomás que queda, diputado, es que ustedes están tranquilos con que les revise el Tribunal de Cuentas. No están tranquilos con el control. Porque si estuvieran tranquilos con el control, iban a estar abiertos a que cualquiera venga a mirar qué es lo que pasa en Ciudad del Este. Pero cuando insisten tanto con el Tribunal de Cuentas, me lleva a lo que le preguntaba a Sindulfo Blanco, ex ministro de Corte, en una entrevista que tenía con él hace poco tiempo al aire. Le preguntaba, ¿por qué denuncian abogados de Ciudad del Este que durante todos estos años de tu superintendencia se designaban a los mismos jueces de siempre para que intervengan en las causas ligadas a los Zacarías Irún en el este del país? Y él me decía, no, que el secretario es una cuestión de casualidad nomás, que era su actuario, que pasó a ser después secretario de la familia Zacarías Irún, que es todo denuncia falsa, qué sé yo. Me da la sensación que con lo que estás diciendo reafirma la tranquilidad que tienen ustedes con la actuación de determinados jueces, pero el temor con cualquier otro organismo que venga a intervenir. No, no es así. Tanto no es así que hoy la Contraloría está paseándose por la Municipalidad de Ciudad del Este sin ningún problema. Tanto no es así que en lugar de intervención se le ha ofrecido la municipalidad a los concejales que ahora no quieren asumir la responsabilidad y que pueden ir a auditar totalmente y verificar todo lo que quieran. No, de hoy, de ayer, de anteayer, y ir hasta donde quieran. No hay ningún problema. Lo que uno no puede esperar de alguien es que uno quede esperándole a la Contraloría que se decida hacer algo. Por eso, cuando revisemos a la cuestión que habla Edgar, yo no estoy de acuerdo, y ese fue el problema, de que tiene que ser pre-Contraloría y posterior Tribunal de Cuentas. Eso no es correcto. Entonces, Contraloría, Tribunal de Cuentas queda supeditado a la Contraloría. Extingamos uno o los dos, saquemos, no hay problema. Pero no le dejen al administrador que tenga que quedar con la espada de Damocles sine die,
que quiere ser juzgado. Pero cuando tiene y que como ver te digo, no es solamente la Municipalidad de Ciudad del Este lo que tiene esa posibilidad. Lo tiene la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero, a ver, lo tiene la Fiscalía y lo usa. Para que una cuestión determinada en términos administrativos llegue al Tribunal de Cuentas, requiere previamente liquidar los trámites administrativos para que el Tribunal de Cuentas pueda llegar a intervenir. Es como que ustedes dicen, no, que venga el Tribunal de Cuentas a hacer todo, pero hay organismos como la Contraloría que tienen prerrogativas que son propias de la Contraloría, diferentes a la del Tribunal de Cuentas, que recién evalúa cuando todo lo prejudicial se liquidó. No, eso es lo que te dice Edgar. Edgar te dice que el Tribunal de Cuentas no audita. El Tribunal de Cuentas audita. No sé dónde sacan que no. Se va, verifica, ve todo, hace lo que hace la Contraloría y produce cosas juzgadas. Pero ya con los antecedentes remitidos por los organismos administrativos, sean esto internos o sean eventuales. Podría ser, pero podría no ser. Te digo una cosa, yo estoy de acuerdo con que revisemos la legislación. Es más, firmamos en ese sentido nosotros un dictamen con Edgar hace algunos días. Y yo justifiqué de esa manera y él mismo me dijo, tenés razón. El tema es que tenemos que aclarar. Hoy tenemos una situación ambigua en este tema. Ahora, te digo, yo tampoco soy un experto en cuestiones administrativas de este lo tipo, que ¿verdad? Santiago, justo y otros administradores. Sabe mucho más porque le tuvo la Contraloría. Otros administradores dicen lo siguiente: está vigente, lo usamos. Entonces, ahí va una situación que muchas veces lo que tenemos que buscar es la transparencia, ¿verdad? Porque a mí un administrador de otro periodo, inclusive no del gobierno de Horacio Cartes, sino el anterior, a que a mí me tocó, me decía, no, lo que pasa es que ahí a mí me habilita, entonces es cosa juzgada. Entonces nosotros tenemos que eso separar. ¿Por qué? Porque recurren a la Corte y le da la acción de constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, pero la transparencia, justo cuando estamos hablando, uno no puede, si uno hizo bien la tarea, es la misma cosa cuando a mí, algunos colegas de mi partido el día de la votación me decían, no, ¿cómo Edgar vas a votar vos por dos intendentes liberales por la intervención? ¿Y qué me importa a mí si es corrupto? O cuando me dicen, ¿cómo nosotros vamos a estar hablando del tema del, digamos, la pérdida de investidura? Sí, ¿qué pasa si inventan contra vos? No se va a inventar, hay cosas mucho más, todo se sabe ahora. Entonces, si uno quiere ser transparente, no hay que tener miedo de que tenga que ser juzgada su administración. O sea, total, cuando se controle, vos vas a comprobar de que efectivamente estaba bien tu administración. O sea, ahora, de que es un recurso legal y que está habilitado, y cuando recurran a la Corte de Santiago le van a dar. Pero para mí es sinónimo de falta de transparencia. Respeto la opinión de él, pero para mí es sinónimo de falta de transparencia. Y me gustaría ver la cantidad de funcionarios que tiene, y podemos esta semana hacer una consulta de quiénes son las personas que analizan eso puntualmente, que es justo, que se fue con perito a analizar metro por metro. Para mí el ente de control habilitado con capacidad y con expertise es la Contraloría. Entonces, a no ser que yo tenga un desconocimiento y había sido el Tribunal de Cuentas, tiene, no sé, 100 peritos, expertos, 100 auditores, hasta donde yo sé no tienen. ¿Por qué crees que deben ser enjuiciados políticamente los ministros del Tribunal Superior? El juicio político es un instituto jurídico constitucional que protege algo básico del sistema republicano, que no hay ninguna autoridad, Santiago, sin responsabilidad. O sea, la acción que tomaron los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral es lamentable. El día de la sesión yo decía inclusive que era falta de respeto, sin analizar a profundidad. Yo tiraba que merecerían ser objeto de un juicio político. Y más que nunca, cuando yo traigo acá la resolución, justo me decía que traes a sabienda el prevaricato, porque si yo soy auditor MINDE, no soy abogado, pero a sabienda, ellos en la transcripción de la resolución 132, miren, cuando ellos hacen mención del artículo 53, cortan, no dictan todo, Santiago. Omitieron el párrafo fundamental. El párrafo fundamental. Y nosotros que somos auditores y los que redactan informes, siempre entrecomillado y 3 puntos cuando hay algo más que vos tenés que decirle a tu interlocutor o a alguien que está leyendo, hay algo que falta. Entonces hicieron a propósito, porque el objetivo fundamental era interferir en nuestro poder, porque no querían que corra la intervención. Entonces cuando ahora escriben algunos, porque cuando uno publica en las redes sociales, de que va a estar en tu programa, se ve mucho. Me llama un colega y me dice, Edgar, vamos a parar con esto. O sea, terminó. Revieron. No es así este tema.
O sea, la seguridad jurídica que nos tiene que dar el Tribunal Superior de Justicia Electoral es algo que tiene que estar por encima de todo. Entonces, vayamos a un paralelismo, entonces le dije a este colega, ¿te acuerdas del caso de José María Ibáñez? Cuando él subsanó, José María Ibáñez en un determinado momento, él reconoce que se equivocó, que falló, inclusive donó algo para un hospital, pero su responsabilidad seguía. Y por eso él tuvo que al final renunciar. O sea, esto tiene que seguir porque con este accionar, con este reconocimiento de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, lo que daña es la institución. Y en esto nosotros lo que estamos analizando es separarle del cargo. ¿Por qué? Porque creemos que puede causar un mayor daño si permanecen. ¿Cómo consiguieron justo una tan rápida resolución de un ente que siempre es lento en sus resoluciones? Y no solo una resolución tan rápida, una resolución que omita, y queda hoy a las claras que fue una omisión grosera para mí, que omita la prerrogativa de la Junta Municipal respecto a la aceptación o no de una renuncia. Hoy no vamos a debatir siquiera si era voluntaria, no era voluntaria, si había que aceptarlo o no había que aceptarle, porque el propio TSJE revoca su decisión diciendo tiene que decidir primeramente la Junta. ¿Cómo consiguieron este dictamen así, al momento, a medida? Bueno, primero vamos a sacar consiguieron, ¿verdad? Porque yo no sé quién consiguió. Eso es la justicia electoral. Al enterarse de la renuncia de Sandra, Sandra envió copia de su renuncia a varios estamentos, ¿verdad? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Junta Municipal, evidentemente, en primer lugar. Envió a varios estamentos la copia de su renuncia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral obró conforme a derecho según su criterio, me imagino. ¿Al TSJE no envió una copia? Al TSJE sí envió. No envió una copia. Sí. Envió otra renuncia. Otra nota, otra renuncia. No es la misma. La renuncia que envió para todos era una renuncia que decía, renuncio o no renuncio, venía con piolita. Por el tema de la intervención. No es poca cosa. Era una renuncia con piolita justo. Que para mí terminaba demostrando una posición delirante de alguien que te dice tan claramente, públicamente una cosa, pero después, no, pero si pasa tal cosa yo voy a retirar. Y después escribe en su Facebook otra cosa. Eso es delirante justo. No puede, con el perdón que se me merecen, no puede un municipio tener una persona en esas condiciones administrando una municipalidad. Respeto tus ideas, tu posición, pero lo que Sandra intenta colocar en su nota y en su Facebook y en donde sea, es que ella renuncia por la paz de Ciudad del Este y la paz incluye la elección de un intendente legítimo. Y no la confusión, porque sí va a ser una confusión, si la intendenta no está y la intervención sigue vigente. Eso va a ser una confusión que va a existir. Entonces eso es lo único que ella deja claro en su nota. ¿Pero qué entendés vos por indeclinable? Indeclinable, que no retrocede. ¿Y cómo en una misma nota? Salvo tal situación. No, pues indeclinable, es que no declino en algo, que no retrocedo en algo. Salvo que se cometa una situación ilegal. Estamos en puerta de hacer una ilegalidad. ¿No te parece poco serio? No, para nada. Estamos precautelando la legitimidad de la elección popular. Escribiendo a través de su Facebook y diciendo... Bueno, Facebook y compañía se puede prestar a 1000 interpretaciones cuando uno no escribe todo o no dice todo, incluso las notas. ¿Y por qué no Pero dice la todo? intención ya la dejamos clara todo. Habló ella, hablé yo, habló Javier. Queremos elecciones con la renuncia de Sandra. Punto. Y hoy es tan simple, y es tan fácil. Los concejales hoy tienen en sus manos, aceptan la renuncia de Sandra mañana y listo. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. El Tribunal Superior de Justicia Electoral convoca. Tenemos elecciones en marzo, tal vez abril, y Ciudad del Este va a caminar tranquilita por un camino de paz y tranquilidad. ¿Por qué crees que el TSJE no debería ser producto o motivo de juicio político? Los ministros del TSJE. Porque partiendo del principio, inclusive, partiendo del principio de que la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral ese día martes a la mañana estuviese errado, existen trámites jurisdiccionales para corregir lo que cualquier juez hace. Y, de hecho, ellos mismos,
lo corrigen el viernes. Entonces me parece que no hay motivo suficiente para un juicio político. Intentamos, un juicio político es político, no es jurisdiccional, no es una cuestión, te erraste en tres resoluciones, acá no es un error insignificante, justo. No, acá estamos hablando de un error que convocaba a elecciones y omitía una prerrogativa de la Junta. No estamos hablando de un error que merecía una aclaratoria nada más y se aclaraba qué es lo que querían decir. Está bien, pero fíjate vos que vos decís un error grande, un error importante, es una subjetividad. Pero eso se llama prevaricato. Donde cada uno puede tener una interpretación. Yo creo que en el peor de los casos, si se cometió un error, ese error de cualquier juez, de cualquier fiscal, de cualquier camarista y de miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, tienen los trámites normales y naturales para ser corregidos. Y uno de los trámites que tenemos nosotros es el Instituto del Juicio Político. Pero está bien, el juicio político, como yo decía... justamente para sacar el cargo, imagínate si en lo más pueden en esto tan... Imagínense lo menos que estarán haciendo. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo a jueces que tienen que darnos seguridad jurídica en un cargo? Nosotros queremos que sea separado del cargo. El juicio político es pérdida de confianza. Y por supuesto. El juicio político es pérdida de confianza. Te pregunto, ¿te merece confianza con la resolución que tomaron? Yo creo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral desde hace muchos años viene haciendo lo que principalmente tiene que hacer con muchísima credibilidad, que son las elecciones. Justo, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Santi, por la oportunidad de estar en contacto con la audiencia. Gracias, Edgar, por acompañarnos. Un gusto compartir contigo en la audiencia. Muy amable. La situación del TSJE se va a seguir debatiendo en las próximas horas, pero lo que me parece interesante es la composición de poder que sostiene al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cuando hacemos un recorrido por el Congreso y preguntamos quiénes están a favor y quiénes están en contra, o quiénes minimizan que hayan prevaricado los ministros de Corte, porque eso se llama prevaricato. O sea, yo mañana puedo relativizar cualquier tipo de delito, si vamos al ámbito penal, cualquier tipo de crimen puedo llegar a relativizar si vamos al ámbito penal, si es que no entiendo que cuando se comete una irregularidad por parte de un juez, no es prevaricato. O sea, eso se llama prevaricato y el prevaricato es una causal de juicio político. Y cuando relativizan una situación como esa, es cuestión de mirar y mapear desde qué sectores viene la relativización respecto a estas cuestiones, como para entender quiénes están cómodos con los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, aunque estos hayan reconocido, no es un antojo de Santula, no es un antojo de nadie. Ellos lo reconocieron que efectivamente omitieron alevosamente una prerrogativa que tenía la Junta Municipal, que era aceptar o no la renuncia. ¿Por qué lo hicieron? No es que solamente se equivocaron cuando escribieron y que fue un problema que procede a través de una aclaratoria el rectificar. Se pasearon por medios de comunicación y el propio Jaime Bestar estuvo aquí en Radio Monumental diciendo: estas son las razones por las que nosotros creemos esto. O sea, estaban convencidos. No es que se equivocaron nomás y se les pasó en ese momento. Lo hicieron adrede, lo quisieron hacer y buscaron eso. Hasta que les saltó y la gente reaccionó. Creyeron que nadie se iba a dar cuenta, pero terminó siendo un escándalo. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa, Carolina Llanes, la interventora del municipio de Ciudad del Este, con nosotros en esta edición de AAM. Hace tiempo que es el clan Zacarías el principal objeto de las incansables manifestaciones ciudadanas y de un pedido de investigación que hoy ya no puede ser ignorado. Que todo el mundo ya sabe, el clan ZI, la imputación para ellos. Bochornoso es todo lo que el robo descaradamente que están haciendo esta gente. Por la patota del clan Zacarías. Está metido en todo. Ellos manejan la fiscalía. De la municipalidad nos siguieron 20, 30 patotas y golpearon a 5 concejales. Que se le impute, ellos tienen que ir a la
cárcel, no puede ser. Son dos grupos casi enfrentados, separados por una barrera policial de cascos azules. Necesitamos que nos paguen para venir a defender nuestros derechos, nuestros votos y la ciudad. Yo soy colorado. Nuestro deber ciudadano de venir a defender aquí a esta familia. Vamos a estar acá enfrente de la casa de la señora para defenderle con uña y diente. Una persecución y misericordia contra la intendenta y contra Javier Zacarías Irún. Es que apagaron todas las luces de la plaza. No hay energía eléctrica y esto es solamente acá en la zona de la Plaza de Santiago. Y vamos a tener la intervención, la aprobación del pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Pero para mí, evidentemente la verdad de ellos es totalmente falsa. Yo puedo decir que trabajo de los 12 años. Jamás me cansé ni me cansaré de trabajar. A favor de la intervención, 58 votos. En contra 1, en blanco 19 y 2 ausentes. Queda intervenida la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿O ustedes piensan que yo estaría parada acá si hubiera algo de vestigio que me incriminaba? Porque sabía que antes de que pidan la intervención del municipio, ya me condenaron. ¡Cierto! No puedo dejar como punto 2 ni 3 tu situación, mi querida Sandra. Yo tampoco encontré trabajo y no me queda otro que salir a recorrer. ¿Amerita un juicio político al TSJE o no? No. Para mí no. Y porque yo creo que actuaron en consecuencia viendo una renuncia de por medio. Para mí ellos llamaron a elecciones correctamente habiendo una elección. Carolina Llanes, ¿qué piensa la doctora interventora? Me dijeron que es una muy buena persona. ¿Confía en eso? No, y me dijeron que es una buena persona. No la conozco personalmente, pero me dijeron que es una buena persona, tiene muy buen currículum. ¿Cree que hará un buen trabajo en la intervención? Creo que sí. Ojalá sea así. Ahora, lo único que tenemos que entender es que quien le nombró a ella es el Poder Ejecutivo. Correcto, pero fue el presidente de la República también el que dijo que iba a salir a la plaza a festejar la intervención. La interventora del municipio de Ciudad del Este, la doctora Carolina Llanes, ya está con nosotros en los estudios de AM. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y bien, acá preparada como para ir en unos días más a asumir la designación formalmente. ¿Cuándo arranca la intervención formalmente? Resulta que nosotros hicimos una estrategia con el Poder Ejecutivo, atendiendo de que una intervención de esta magnitud no se puede hacer de un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Mientras se prepara la logística y el equipo de personas, profesionales, técnicos, multidisciplinarios, que tienen que acompañar para hacer esa intervención, que es una auditoría, y al mismo tiempo administrar la municipalidad por 2 meses, entonces lleva tiempo. Y lo que estamos haciendo es completando esos recaudos y apenas estén en estos días, mañana pasado, entonces se firma el decreto y vamos. El grupo de personas que va a trabajar en esta intervención no se reduce, por eso hablo de grupo, no se reduce a Carolina Llanes. No es que Carolina Llanes se va a sentar ahí y a partir de ahí va a trabajar. Hay un grupo de gente que va a acompañar, te va a acompañar. Sí, auditores, abogados, analistas técnicos de cuestiones contables, informáticos, periodistas que tienen que manejar el tema de las comunicaciones, porque todo lo que se va a hacer se tiene que transparentar y tiene que haber un correcto manejo de la información durante ese tiempo, que es breve, por cierto, y dentro del cual se tiene que agotar toda la investigación para corroborar o no los puntos que fueron motivo de la decisión tomada por la Cámara de Diputados. Cuando decís, me tomo lo último que mencionabas, porque tiene que ver con algo que debatíamos, el tema de la transparencia. Cuando hablas de periodistas y hablabas primeramente de la transparencia y el cargo que tenés ahora, que no es solamente de auditar, sino que de administrar la intendencia,
Hay que entender que el rol de intendenta de Carolina Yanes durante este tiempo le va a llevar a una transparencia de 100% en todo lo que se haya hecho y todo lo que se haga de aquí en adelante. Eso vamos a hacer, o sea, vamos a intentar en ese cometido, estamos abocados. Es corto el tiempo y conforme a lo que dice la Ley de Intervención de Municipalidades y Gobernaciones, esa tarea se limita al manejo de los recursos humanos y a la ejecución presupuestaria, que no es menor tampoco, pero en ese tiempo acotado vamos a dedicarnos a eso concretamente. Y en materia de recursos humanos, lo que me comentaban, yo no sé si es así, pero por eso le preguntaba al diputado Justo Zacarías, es que hay un montón de situaciones que están atadas a lo judicial. Esta gente tiene que reincorporarse, a esta gente se le tiene que nombrar, a esta persona no se le puede mover, este director tiene que permanecer siendo director. ¿Ya encontraste algo de eso en lo previo analizado antes de sentarte al cargo de interventora? No, sí me he informado, pero todavía no me constituí ahí a ver la situación, pero cada uno de esos conflictos, porque son conflictos de orden laboral, administrativo, presupuestario, jurídico, tendrán que ser, digamos, canalizados por las vías legales. No, tampoco uno puede darle una solución mágica, ni mucho menos indebida a un conflicto porque alguien lo exija, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a canalizar todo eso dentro de lo que los procedimientos administrativos y legales permitan. Administrativamente, ¿cuál va a ser tu decisión de urgencia al sentarte ahí? Porque el municipio tiene que caminar al margen y en paralelo a la intervención en la auditoría que van a realizar. Pero administrativamente, ¿cuál es, al sentarte, la decisión de urgencia que decís, esto no puede parar? Primero tenemos que hacer el corte y a partir de ahí ver cuál es la situación, cuáles son las prioridades y en virtud a ellas vamos a tomar las decisiones más urgentes. Y la situación de enfrentamiento que se da en el municipio y con la Junta Municipal también dividida y demás, ¿en qué medida crees puede impedir el avance de la auditoría que pretenden realizar? Nosotros estamos preparados para administrar los conflictos que pueden llegar a suscitarse en torno a esta pelea política que existe como escenario, digamos. Pero más allá de eso vamos a tratar de no dispensar el tiempo breve que tenemos en atender esas cuestiones y vamos a limitarnos exclusivamente a enfocarnos a la tarea que nos compete a partir de esta decisión de la intervención. ¿Vos podés tomar, por ejemplo, en este tiempo la decisión de cambiar directores? Puedo separar directores que se comportan de manera renuente con la intervención, porque la intervención exige colaboración de los funcionarios que están al frente de las diferentes direcciones y jefaturas a los efectos de dar los insumos para que el interventor pueda corroborar los puntos que motivó su ida a ese lugar. Entonces, si hay alguna renuencia, alguna obstrucción o alguna actitud belicosa, entonces vamos a tener que separar a esa persona, suspender en sus funciones. No la podemos destituir, porque la ley dice claramente que en eso no se puede. Y por eso es que hay un equipo multidisciplinario que me acompaña que se va a encargar de esas áreas, porque el organigrama de la municipalidad es enorme y muy complejo. No vamos tampoco a tener la posibilidad de reemplazar a cada cabeza de cada área, pero sí tenemos los expertos de las áreas más importantes. ¿Tenés conocimiento? ¿Ya te dijeron quiénes van a ser las personas que te van a acompañar en representación de la intendenta Sandra Zacarías, o eso está atado a que acepten o rechacen su renuncia? Está atado a que acepten o rechacen su renuncia, porque si rechazan la renuncia, ella sigue siendo intendente y tiene derecho a designar a 3 personas que la representen y que también participen y conozcan todo lo que se está haciendo. Derecho a la defensa. Y si no aceptaran su renuncia, ¿quién debería nominar a estas 3 personas que deberían acompañarte, o eso queda sin efecto? No dice la ley eso. O sea, en el caso de que acepten la renuncia, digo. Claro. Deja de ser intendente, entonces no tiene derecho a representantes. Por lo menos eso es lo que se puede interpretar de lo que dice la ley. Los 60 días que hay para intervenir la municipalidad,
son 60 días hábiles. Estamos hablando de más de 3 meses, doctora, de intervención. Sí, son 60 días hábiles, pero dice hasta 60 días. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Que uno puede realizar, qué sé yo, ahorrar las tareas y el tiempo en sí y completar el trabajo de intervención propiamente dicho en menos tiempo también. Nosotros eso vamos a saber cuando estemos en el escenario de los hechos y veamos las posibilidades reales de poder completar ese trabajo en ese tiempo o en un tiempo menor. ¿Ya tuviste ocasión de hablar con alguien de la administración actual, digamos, la intendenta Sandra Zacarías, hablaste con Javier Zacarías Girum? No tuve ocasión de hablar con ninguno de ellos. No. Pero, digamos, si quisieran ellos conversar con vos, ¿podrían conversar o hay una prohibición como la de un juez en algún caso en particular con determinados actores? Y seguramente que ahí, en el desarrollo de las actividades, podemos conversar. Tienen derecho, en el caso de que siga siendo intendente, en participar a través de sus representantes. ¿Cómo tomaste? ¿Esperabas la designación por parte del presidente de la República o ni tenías idea que esto podía llegar a pasar, doctora? Completamente inesperado y sorpresivo fue. ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo se dio la comunicación? El lunes, a partir de entre las 8 y las 9, recibo un mensaje de WhatsApp y con posterioridad a eso, un llamado del propio presidente de la República, en el que me convoca para el día siguiente a Muru Villaroga para conversar sobre una propuesta que ya me adelanta y me dice que piense y que en su caso le conteste al día siguiente. Así se dio. Y cuando te lanzan la propuesta, ¿en ningún momento dudaste diciendo, es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo quiero hacer? Me metería ahí, convengamos que hay hierro caliente en la Municipalidad de Ciudad del Este, doctora, no es cualquier cosa. Es el lugar probablemente de mayor conflicto hoy mismo que te va a corresponder administrar. Pero, ¿cómo tomaste en ese primer momento? No, me sorprendió sobremanera. Conversé con mis hijos. Estuvimos practicando una noche de largas horas en vigilia prácticamente, porque hablamos de todos los aspectos que implican una tarea como esta, pero también hablamos de las posibilidades que se abren a partir de que una tarea como esta se pueda hacer bien. Entonces, ellos me apoyaron y también me fui al día siguiente para escuchar exactamente cuáles eran también las razones que iba a darme el presidente para tomar esta decisión. Quería escuchar eso y yo no lo conocía tampoco. Ese día lo conocí personalmente. Doctora, lo que tenés que auditar, lo que tenés que investigar, ¿se circunscribe única y exclusivamente a las causales de intervención de Ciudad del Este o eventualmente de constatar otro tipo de irregularidad, vos podés de oficio tomar la decisión de abrir algún tipo de investigación? En principio nos limitamos a los puntos que sustentan la resolución que ordena la intervención, pero si en el transcurso de la, digamos, verificación de esos puntos surgieran otros hechos o irregularidades, tenemos que informar sobre ellas. Claro, porque cuando decís aquello de la transparencia y de eventualmente analizar todo lo que sucedió, a mí me da la sensación que no se circunscribe solamente a las causales de intervención, sino que a todo lo que se pueda transparentar que no haya sido transparentado con anterioridad, ¿o no? No. Por un principio de legalidad, acá se acota. La ley establece que la intervención se limitará a las causales, o sea que es como el procedimiento acusatorio, haciendo un paralelismo, ¿verdad? No habrá juicio sin acusación, no habrá intervención sin puntos previamente establecidos, porque si no, esto puede ser caótico, puede ser arbitrario, pero sí, si durante la intervención surgieran elementos que ameriten informar sobre ellos, lo vamos a hacer en el informe. Doctora, vamos a estar pendientes de las decisiones que se tomen. Formalmente todavía no hay una fecha entonces como para ir y constituirte en la municipalidad. Y no, pero es probable ya que sea esta semana. Esta semana. Sí. Correcto.
El día todavía no está definido. El día todavía no está definido por una cuestión de organización de la logística y ese tipo de cosas, porque también hay una cuestión acá que hay que tener en cuenta. Se traslada un montón de gente, tiene que estar en un lugar seguro, dónde va a estar, permanecer durante todo ese tiempo, cómo se va a mover, ese tipo de cosas hay que organizar. Uno no puede ir así nomás, de manera improvisada o precaria. Éxitos, doctora. Gracias. Gracias por acompañarnos. La doctora Carolina Llanes. Hacemos nosotros una pausa. A la vuelta de la pausa, venimos con más de esta edición de AM. Bueno, estamos cerrando nosotros esta edición de AM en esta jornada de domingo. Pero queremos cerrar con un material que tiene que ver con eso que debatíamos también aquí. Aprobaban la intervención a Ciudad del Este, pero en contrapartida otros municipios quedaban sin intervención. Y es impresionante cómo la Cámara de Diputados se mueve de acuerdo a la temperatura que le marca la ciudadanía. Había 6 municipalidades con pedido de intervención. La concentración estuvo en una sola municipalidad, el caso de Ciudad del Este, y por eso que aprovecharon y se cocinaron los votos con acuerdos políticos y decidieron rechazar las 5 intervenciones restantes. Tomamos un caso en particular. Y van a ver ustedes que había causales suficientes y por qué esa municipalidad no fue intervenida. Con eso nos vamos nosotros. Por supuesto, el próximo domingo retornamos con otra edición de AM. ¿Nos vamos? Nos vamos. Buenas noches. A favor de la intervención, 58 votos. En contra, 1. En blanco, 19 y 2 ausentes. Queda intervenida la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿Y las otras municipalidades? Es cierto. Fue un logro que se haya aprobado la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Pero ese no era el único pedido de intervención que estuvo bajo análisis en la Cámara de Diputados. Eran 6 las municipalidades que estaban en la mira de posible intervención. Ciudad del Este, Santa Rosa de la Guaraú, La Colmena, Ñumí, Bocayatú y Limbo. De estos 6 pedidos de intervención, solo se aprobó 1 y se rechazaron 5. ¿Pero por qué? ¿Qué acuerdos hubo detrás de esto? El municipio de Bocayatú, por ejemplo, que tiene como intendente al liberal Jacinto González. Según informe de la comisión especial que analizó la posible intervención, resalta que el intendente no demostró haber realizado una sola acción para salvaguardar el patrimonio del municipio y que no inició una sola acción para proteger lo que a su cuidado ha sido puesto. Pero no solo eso. También incumple con la ley de transparencia que exige que todas las entidades públicas deben difundir a través de portales electrónicos en Internet todas las informaciones de fuente pública relativas al organismo o la entidad y a los recursos administrativos y humanos. La Municipalidad de Bocayatú no cumple con esto y ni siquiera tiene un portal web. En resumidas cuentas, la Municipalidad de Bocayatú, según lo constató la propia comisión especial encargada de analizar el pedido de intervención, utilizó de manera irregular los recursos provenientes de royaltíes, contrató de manera irregular con recursos del FONACIDE, no cumplió con la ley de transparencia, no presentó rendición de cuentas del gasto de royaltíes y del FONACIDE. Durante todo el año 2018, no se le abonó en concepto de dietas a 7 concejales. Pero nada de eso pareció ser suficiente para aprobar una intervención que era inminente a un municipio más que necesitado, que según los últimos datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo, el 53% de su población vive por debajo del índice de la línea de pobreza. Bocayatú de Liagüí es uno de los 20 distritos del departamento de Cordillera y está a unos 105 kilómetros de Asunción. Allí viven poco más de 4.000 paraguayos.
su intendente ha malgastado dinero que debía ser destinado a escuelas e incumplió con la ley que le exigía transparencia en su gestión. Pero aún así, un grupo de diputados decidió ir en contra de esa búsqueda ciudadana y rechazó el pedido de intervención.